Buenos días. Estamos entrando ya en la temporada de lluvias en las zonas tropicales. Como muchos de ustedes nosotros estamos ubicados en la región de Veracruz, Boca del Río, y en esta época empieza a incrementar la incidencia de una enfermedad que se presenta principalmente en estas zonas y que es el dengue. Así que el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el dengue. El dengue es una enfermedad febril que es producida por un virus, que es el virus del dengue, del cual existen 4 serotipos. Este es transmitido de persona a persona a través de un mosquito que es el Aedes aegypti. Este mosquito pone sus larvas en zonas donde haya cúmulos de agua, y es por eso que en esta época de lluvias es cuando aumenta la incidencia de transmisión de esta enfermedad. Pues bien, el dengue o fiebre por dengue es un padecimiento que se va a caracterizar principalmente por la presencia de fiebre, dolores de cabeza, dolor atrás de los ojos, malestar general, molestias musculares, dolor articular. El dolor, tanto muscular como articular, va a variar de intensidad desde una pequeña molestia en algunas personas hasta francos dolores incapacitantes en otras, tanto que popularmente a esta enfermedad a veces se le ha conocido como el quebrantahuesos o el rompehuesos por los dolores tan intensos que se pueden presentar. Se inicia la sintomatología más o menos entre 2 a 5 días después de haber sido picado por el mosquito. Y bueno, esta es la razón por la cual en algunas ocasiones podemos encontrar casos de dengue en zonas lejos de la zona tropical, porque son generalmente pacientes que viajaron a alguna ciudad como el puerto de Veracruz, fueron picados, regresan a su ciudad de origen y allá es donde desarrollan los síntomas. La enfermedad tiene una duración total de aproximadamente 2 semanas, siendo la fase febril con una duración de entre 3 y 7 días. Es cuando el paciente puede presentar fiebre, incluso hasta de 39, 39.5 grados centígrados, y que va a ser de muy difícil control. Después de esta fase viene una fase que es la fase crítica, que puede durar 48 a 72 horas, en la cual podemos tener algunos datos de alarma. El paciente empieza a fugar líquido desde las arterias y entonces esto concentra la sangre, hace que la circulación sea un poco más compleja, y entonces es donde pudiera haber afectación hacia el hígado, los riñones, el cerebro, el corazón. Y esto sucede generalmente cuando empieza a disminuir la fiebre. Una vez que pasa la fase crítica, que son estas 48 a 72 horas, viene la fase de recuperación, que puede durar unos 5 días más, y es cuando ya el paciente empieza a mejorar, tiene mejor talante, aumenta el apetito, disminuyen mucho los dolores, los malestares, y finalmente puede haber un pico nuevamente de síntomas por ahí del día 14 o 15, ¿sí? Por eso decimos que la enfermedad es una enfermedad bifásica, pero esto no siempre ocurre, y generalmente cuando ocurre este segundo pico, pues los síntomas son mucho más leves y pasajeros. Pues bien, el problema con el dengue es que existe algo que se llama dengue grave y dengue con signos de alarma. De hecho, la clasificación del dengue ha variado mucho en los últimos años, y en la clasificación actual se le clasifica precisamente así como dengue sin signos de alarmas, que es el paciente que presenta la sintomatología que ya comentamos, pero que no existe ningún dato de que pudiera convertirse en una enfermedad de gravedad. Dengue con signos de alarma, que es aquel paciente con dengue que empieza a tener alteraciones del estado de alerta, o sea, puede haber desde confusión hasta pérdida del estado de alerta. Hay hemorragias, generalmente hemorragias gingivales, es decir, de las encías, de la nariz, puede haber rectorragia, en las mujeres puede haber metrorragia, es decir, un sangrado parecido a la menstruación, o si están menstruando, hacer una menstruación mucho más abundante, aparecer sangrados en la piel, se conocen como petequias, o incluso en algunas personas pueden producirse francos
moretones, equimosis. Puede haber también alteraciones en la circulación con daño hepático, con daño renal. Puede haber también dolor abdominal muy intenso, náusea, vómito, etcétera. Y lo que se conoce como dengue grave, que es cuando el paciente presenta choque, estado de choque por el dengue, es decir, que la presión se baja demasiado y entonces no llega suficiente sangre a órganos vitales como es el corazón, el cerebro y los riñones. Hemorragias severas, por ejemplo, hemorragia digestiva, que pone en peligro al paciente por pérdida de sangre, o cuando existe una falla severa de alguno de los órganos, por ejemplo, una insuficiencia hepática severa, una falla renal aguda, o cuando el corazón empieza a fallar también, porque existe también afectación cardíaca en los pacientes con dengue. Esto es realmente lo peligroso del dengue. Antes se conocía como dengue hemorrágico y no hemorrágico. Esa clasificación ya ha dejado de ser útil. Entonces, estos casos que se presentan como dengue grave pueden ser mortales y por eso es de vital importancia prevenir los casos de dengue. Existen dos métodos principalmente para disminuir la incidencia de dengue, principalmente dengue grave. La primera son las medidas higiénicas que han escuchado ustedes seguramente todos los años, donde piden que no tengamos cubetas con agua, que descacharricemos nuestros patios, que precisamente evitemos que haya algunos cúmulos, por ejemplo los floreros, que no estén mucho tiempo con agua estancada. Se pone abate, que es una sustancia que evita la proliferación del mosco en los lugares donde se acumula agua. Hay campañas de fumigación en las calles de algunas de las ciudades, etcétera. Esto es para eliminar o para disminuir la incidencia de mosquitos. Y la segunda es la vacunación. Hace un par de años se inició, o se dio, perdón, la autorización para que existiera una vacuna a nivel mundial. En México ya la tenemos. Esta vacuna contra el dengue está autorizada en México para su uso en pacientes de 9 a 45 años de edad. Sin embargo, en otros países hay suficientes estudios para apoyar su uso en pacientes hasta 60 años de edad. Esta vacuna tiene que ser aplicada en 3 dosis con una diferencia de 6 meses cada una, y la ventaja de esta vacuna es que va a disminuir la probabilidad de desarrollar dengue grave, que es finalmente el que nos preocupa. La posibilidad de desarrollar dengue grave se presenta más frecuentemente cuando nos infectamos por segunda ocasión de dengue. Como les dije, existen 4 serotipos y cada vez que nos infecta un serotipo, nos volvemos inmunes a ese serotipo. El problema es que lo más frecuente que suceda es que la primera vez que nos da dengue sea un dengue sin manifestaciones de alarma. Y ya la segunda ocasión puede presentarse con manifestaciones de alarma o con un dengue grave por el serotipo que nos afecta. Entonces, esta vacuna está diseñada precisamente para evitar estos casos de dengue con signos de alarma o dengue grave. Por lo cual es mucho más útil en pacientes que ya tuvieron una infección previa o un cuadro previo de dengue. Sin embargo, en aquellos pacientes en los cuales nunca han tenido dengue, también es de suma utilidad. Va a disminuir la probabilidad de que lleguen a desarrollar un dengue grave. Esta vacunación no está disponible en estos momentos en el sector público, solamente en el sector privado, y los que estamos vacunando contra ella somos los médicos internistas, algunos médicos generales y los médicos pediatras. De manera que lo invito a que asista a vacunarse. En el caso de nosotros en el consultorio, tenemos disponible la vacuna simplemente con 24 horas de antelación para que nos avise y la podamos tener disponible para usted. Espero que esta información haya sido de utilidad para usted. Perdón, olvidaba yo comentar un detalle sobre el tratamiento. El dengue se autolimita.
es decir, solito se cura. No existe ningún tratamiento contra el dengue. El dengue va a necesitar solamente tratamiento sintomático. De ahí que solamente le demos paracetamol a los pacientes y muy importante es la hidratación. Debe estar muy bien hidratado el paciente. El uso de otros medicamentos como aspirina, naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, cualquier otro antiinflamatorio o antipirético, no está indicado debido a que es muy probable que el uso de estos medicamentos junto con la infección del dengue produzca un descenso importante de plaquetas y aumente el riesgo de sangrado, por lo tanto. Entonces, por favor, siga las indicaciones de su médico, no se automedique y otra cosa muy importante, no utilice remedios caseros supuestamente para elevar las plaquetas. Eso no existe, no hay nada que las eleve y puede ser perjudicial el uso de estas sustancias. Para hacer diagnóstico de dengue, el diagnóstico es presuncional clínico. Las características clínicas en una zona endémica donde existen estos casos va a ser el diagnóstico muy probable. Los exámenes de laboratorio, como hay un examen que es el búsqueda de uno de los antígenos del dengue, es altamente específico, pero muy poco sensible. Es decir, que cuando nos dice positivo, realmente es positivo. Pero cuando nos dice negativo, no nos puede excluir la presencia del dengue. Otros exámenes como la biometría hemática pueden sugerir la presencia de una infección viral que puede ser dengue, como es la disminución de las plaquetas y de los glóbulos blancos, pero de la misma manera no es un examen específico para el dengue. Finalmente, el diagnóstico es un conjunto de los datos clínicos con lo de laboratorio que uno como médico con experiencia en estos casos puede finalmente poner sobre la mesa y otorgarle a usted un diagnóstico más certero y además un tratamiento adecuado. Ahora sí, espero que les haya servido esta información y nos vemos en la siguiente.